Eh, y si les parece, dejamos todos los comentarios que ustedes tengan, aportes, experiencias y preguntas para el final, englobando ambos temas porque hay algunas cosas que pueden ser compartidas. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal, la nutrición en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, ya solo el título nos está hablando de que es un desafío. Solamente el título nos hace pensar que esto es un desafío porque sabemos que el paciente tiene una patología a nivel del tubo digestivo, que va a hacer que esté condicionada la capacidad de absorber los nutrientes. Por lo tanto, ya sabemos que estos pacientes tenemos que prestarle especial atención en cuanto a su estado nutricional y en cuanto a su aporte nutricional. Entre las enfermedades inflamatorias a las cuales nos vamos a referir hoy, bueno, entre las enfermedades inflamatorias en general, sabemos que tenemos la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y las colitis indeterminadas. Todas ellas, son patologías inflamatorias de origen múltiple, son multifactoriales y que afectan al tracto intestinal. En un sector, en más de uno, en toda su extensión, en alguna región, pero casi todas ellas afectan exclusivamente al tracto intestinal. Algunas tienen manifestaciones extraintestinales. Y actualmente están consideradas como patologías de gran importancia debido a el gran compromiso en la calidad de vida que tienen estos pacientes, tanto sea por la caída en su estado nutricional como por el riesgo de desarrollar otro tipo de patologías, y entre estas otro tipo de patologías, fundamentalmente el cáncer colorectal, que nosotros sabemos que está asociado a la colitis ulcerosa. Entonces, ser portador de alguna de estas patologías se considera en este momento como algo de peso y de gran importancia porque comprometen seriamente la calidad de vida del paciente. En el corto y mediano plazo, por los efectos inflamatorios, malestar, diarreas, distensión, mala administración de nutrientes, mala absorción, mala nutrición, como a mediano o largo plazo por el riesgo de asociación con enfermedades oncológicas. Bueno, en la colitis ulcerosa el proceso inflamatorio compromete exclusivamente al colon. La inflamación se presenta en la mucosa y en la submucosa, se inicia a nivel rectal y se extiende en forma simétrica hacia el colon proximal. Estas serían las características macroscópicas y de evolución de la colitis ulcerosa. Exclusivamente en el colon, se inicia a nivel rectal, se extiende de distal hacia nivel proximal y compromete la mucosa y la submucosa. En la enfermedad celíaca, el tubo digestivo puede estar afectado a cualquier altura, en cualquier sector del tubo digestivo, de forma focal, segmentaria y discontinua. El compromiso habitualmente es de ilion terminal y de colon, y el proceso inflamatorio puede abarcar todo el espesor de la pared. En el otro caso era mucosa y submucosa. Acá todo el espesor de la pared del tubo digestivo. Y al abarcar todo el espesor puede dar complicaciones como por ejemplo fístulas, fisuras, abscesos, microabscesos, que son complicaciones serias que puede tener una enfermedad de Crohn. Yo creo que dije enfermedad celíaca antes, perdón, enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. El término de colitis indeterminada incluye pacientes que tienen biopsias con características difíciles de definir para Crohn o para colitis ulcerosa. Difícil aún en un ojo experimentado, en un patólogo que se dedique a esto, aún con esto, hay situaciones que son muy grises, donde no se termina de poder definir claramente cuál es la profundidad de la lesión, si está segmentada, si no lo está, y entonces lleva a no poder definir en serio
si estamos delante de una enfermedad de Crohn o de una colitis ulcerosa. Esta diferencia es importante. Es importante por el riesgo de pronóstico de una o de otra. Ambas son importantes, ambas son molestas, ambas pueden llevar a la desnutrición, pero la colitis ulcerosa puede asociarse al desarrollo de cáncer colorectal. Bueno, repasemos un poquito, y son fáciles de pensar para todos nosotros, cuáles son causas o cuáles pueden ser causas de desnutrición en cualquiera de las enfermedades inflamatorias intestinales. La disminución de la ingesta de alimentos. Y el paciente puede tener una disminución de la ingesta porque esté distendido, porque esté molesto, porque tenga dolor, porque tenga diarreas, porque esté nauseoso, y todo esto le impida alimentarse correctamente, porque tenga alguna complicación como un hilio, una oclusión intestinal, porque tenga una dispepsia inducida por fármacos que él esté tomando. Todas estas causas pueden llevar a que el paciente se alimente mal y lo lleve a una mala absorción. También puede ser por una inflamación a nivel de la mucosa intestinal, por cirugías. Estos pacientes en ocasiones tienen cirugías de resección de segmentos de intestino, con lo cual pueden tener un intestino corto o, digamos, superficies de intestino resecadas donde la absorción de nutrientes o de micronutrientes esté comprometida. Y también al tener un intestino intervenido quirúrgicamente puede haber una alteración a nivel del sobrecrecimiento bacteriano, que también puede llevar a una mala nutrición. Estos pacientes pueden tener aumento del metabolismo por infecciones asociadas, pueden tener con facilidad infecciones que se asocian a su patología de base y por lo tanto esa infección lo pone al paciente en un estado hipercatabólico. La mucosa habíamos dicho que podía estar comprometida por el tema de las cirugías, pero también por diferentes tratamientos que se necesitan aplicar en las personas con estos diagnósticos, como puede ser, por ejemplo, el tratamiento con corticoides. Pueden perder directamente a través del tubo digestivo proteínas a través de fístulas o de úlceras en tubo digestivo. Y también puede haber en la absorción alteración por interacción o interferencia farmacológica, donde algún tipo de fármacos puede alterar la absorción de algunos nutrientes o de algunos micronutrientes, como puede ser, por ejemplo, el corticoide, como puede ser el ácido fólico, algunos de los medicamentos que se utilizan, como la salazopirina. Distintos tratamientos que podemos llevar adelante con estos pacientes pueden interferir en la absorción de nutrientes. Todo eso llevar a un trastorno nutricional en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuántos pacientes, qué porcentaje de pacientes pueden tener alteraciones nutricionales y caída de su peso ideal o su peso teórico? Se estima que entre el 50 y el 70% de los pacientes pueden tener incapacidad para mantener el peso ideal. Los pacientes con enfermedad de Crohn, entre un 18 y un 62%, entre un 18 y un 62% es un rango muy amplio en los pacientes con colitis ulcerosa, y en más de la mitad de ellos en los pacientes con enfermedad de Crohn. O sea, que para el Crohn sabemos que más de la mitad van a tener dificultades para mantener su peso. Y los pacientes que tengan colitis ulcerosa puede ser menos o puede igualar el porcentaje de los que tengan dificultad para mantener el peso. O sea, enfermedad inflamatoria intestinal igual a dificultad para mantener el peso, al menos en un porcentaje grande, generalmente mayoritario de los pacientes. Perdón.
La sociedad, esto es un comentario como para que ustedes tengan, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y de Nutrición Enteral estima que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen serio riesgo de desnutrición y deberían hacer screening nutricional para identificar los que puedan necesitar una valoración nutricional y un tratamiento, por lo tanto, apropiado para esto. En esta valoración nutricional hay que incluir el control de peso corporal, la determinación de parámetros nutricionales antropométricos y de proteínas de síntesis visceral, determinación de vitaminas, de minerales y una eventual densitometría ósea. O sea, que esta es la recomendación. ¿Por qué? Porque se asume que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal está desnutrido o va a estar en algún momento de su enfermedad desnutrido. Por lo tanto, hay que hacerle valoración nutricional de tipo screening, o sea, siempre tenemos que valorar la nutrición. ¿De qué modo? Bueno, con las herramientas que nombra acá, pero siempre tenemos que hacer en pacientes con esta patología una valoración nutricional. Creo que queda claro qué significa una valoración nutricional, o sea, medir cómo está el estado de nutrición de estos pacientes, medirlo con una herramienta lo más objetiva y exacta posible. ¿Qué consecuencia va a tener este paciente? La misma que todos los pacientes que tienen problemas de nutrición. Va a estar adelgazado, va a tener un retraso en el crecimiento y en el desarrollo puberal en niños y en adolescentes. Recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal puede presentarse en niños, en adolescentes, y en este caso puede significar que tengan un freno en su desarrollo puberal, una alteración, un retardo en su desarrollo y en su crecimiento. Va a facilitar la aparición de osteoporosis con disminución de la densidad ósea, por eso una de las herramientas que se pueden utilizar para valorarlo es la densitometría. Puede haber, y de hecho va a haber, atrofia de las vellosidades intestinales, por lo tanto más dificultad para absorber. Puede haber inmunosupresión, dificultad para la reparación tisular. Puede haber aumento de la homocisteína, aumento del riesgo trombótico. Por lo tanto, si el aumento de la homocisteína es a consecuencia de esto un aumento del riesgo trombótico. Puede haber hipogonadismo, alopecia, rash cutáneo. Puede haber déficit de uno de los nutrientes, de los micronutrientes, que sería el zinc. Puede haber anemia, incremento de la morbimortalidad. Puede haber periodos de remisión de la enfermedad más cortos y por lo tanto aumento de la posibilidad de que el paciente tenga que ser sometido a una cirugía. O sea, múltiples trastornos. Desde los trastornos del crecimiento, sobre todo en chicos y adolescentes, trastornos de osteoporosis ya en pacientes adultos, alteraciones en el estado inmunológico por inmunosupresión, riesgo trombótico por alteración en micronutrientes y un dato que es importante, este estado de desnutrición va a llevar a mayor morbimortalidad y a periodos de remisión de la enfermedad más cortos. O sea que el paciente, si antes tenía un brote cada 2 años, ahora puede tenerlo una vez por año. O sea, esto es un dato importante porque cada brote de agudización de la enfermedad inflamatoria intestinal es un problemón importante donde además el paciente se nos desnutre más todavía. Así que este dato, estas consecuencias de la mala nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal me parece que son a remarcar. Bueno, ¿cómo armamos la dieta para ellos? La dieta tiene que ser equilibrada. Hay que aportar los requerimientos que sean necesarios para tener un buen estado nutricional, como cualquier dieta. Todas las dietas tienen que estar equilibradas, tratar de ser agradables, porque si no el paciente no come porque las dietas son horribles, y esta dieta tiene que tener un buen estado de llevarlo a un buen mantenimiento nutricional.
No hay una evidencia de que la eliminación de determinados nutrientes de la dieta mejore el pronóstico de la enfermedad. Esta medida de eliminar determinados nutrientes solo se puede usar si hay intolerancia a estos nutrientes, concretamente. Por ejemplo, si el paciente, además de tener una enfermedad inflamatoria intestinal, tiene una intolerancia a la lactosa, entonces tenemos que eliminar la lactosa. O una intolerancia o una enfermedad celíaca agregada, o una intolerancia a las harinas. En ese caso lo tenemos que restringir. Pero lo que no está probado de ninguna manera es que de entrada el hecho de restringir algún tipo de nutriente pueda favorecer la evolución de la enfermedad. No, esto no está probado así. En los cuadros de diarrea, cuando el paciente tiene diarrea, que esto es frecuente, muy frecuente, puede ser útil el aporte de fibras solubles que permiten la absorción de una gran cantidad de líquido durante el paso por el tubo digestivo y por lo tanto sacar líquido del contenido de la materia fecal y evitar estos procesos de diarrea. O sea, el aporte de fibras solubles puede ayudar porque funcionan como una esponja, absorben líquido y pueden disminuir los episodios de diarrea. También, al equilibrar los líquidos dentro del tubo digestivo, generan un efecto prebiótico. En los pacientes que tienen una estenosis a nivel del tubo digestivo, porque la enfermedad ha generado un proceso de fibrosis y estrechez o por lo que fuera, y si esta estenosis afecta el mantenimiento del estado nutricional, va a ser necesario en estos casos utilizar una dieta que tenga bajo contenido de fibras con el objeto de evitar episodios suboclusivos. Me explico. Estos pacientes, como tienen procesos inflamatorios en su intestino, cada agudización y remisión de este proceso inflamatorio puede generar diferentes grados de fibrosis. Entonces, la luz intestinal puede estar a distintas alturas parcialmente estrechada. Vamos a tratar en los pacientes que sabemos que tienen esta característica de evitarle el aporte de fibras, porque esas fibras en una luz que está estrechada y que no tiene la flexibilidad como para poder dilatarse y permitir el paso, puede generar una obstrucción y un hilio y un desastre, porque si pasa eso, por ahí en algún momento el riesgo es que este paciente tenga que ser sometido a una intervención quirúrgica. Todos sabemos que de ninguna manera es una buena opción para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Las fístulas son frecuentes en estos pacientes, especialmente en aquellos que tienen una evolución larga de su enfermedad, o sea, los que llevan mucho tiempo. Cuando el paciente tiene fístula, una o más de ellas, puede ser necesario hacer un reposo intestinal. Entonces, puede ser necesario para tratar de funcionalizar esas fístulas. Si nosotros tenemos que poner a un paciente que tiene una desnutrición o un riesgo alto de tenerla en reposo intestinal, necesariamente vamos a tener que suplementarlo con una nutrición parenteral. Las fístulas, ustedes recuerdan que hay fístulas de alto débito, de bajo débito, dependiendo de la cantidad de líquido que se pierde por día. Las que son de alto débito son obviamente las que tienen una pérdida alta. Las fístulas con alto débito tienen una pérdida importante de zinc. Por lo tanto, quizás si hacemos una nutrición parenteral, vamos a tener que tener esto en cuenta como para suplementarlo. Bien. Difíciles los pacientes cuando se complican con fístulas. Estos pacientes difíciles cuando se complican con una fístula. Todas las fístulas son difíciles siempre, pero en ellos peor. Durante los brotes agudos de enfermedad de Crohn, se analizó cuál era la utilidad de hacer reposo intestinal más administración de nutrición parenteral versus nutrición enteral. O sea, en un episodio de agudización,
estudiemos a ver qué pasa, qué es mejor. Si a este paciente lo ponemos en reposo intestinal y le hacemos alimentación parenteral, o si lo dejamos con nutrición enteral, sin reposo intestinal. Y a lo que se ha llegado como conclusión es que utilizar la nutrición enteral, si no hay una contraindicación, como por ejemplo una fístula o una obstrucción o una perforación o una intolerancia, es mejor que poner el tubo digestivo en reposo y utilizar la parenteral. Esa es la conclusión, o sea, quizás en pacientes que tienen procesos de diarreas profusas o de cuadros muy agudos secundarios a enfermedad de Crohn, quizás sea muy tentador pensar en reposo intestinal y alimentación parenteral. Pero los estudios han mostrado que si el paciente puede recibir la alimentación enteral, va a tener una mejor evolución. ¿Cuándo no la puede recibir? Bueno, si está fistulizado, si tiene obstrucción, si está perforado, si como la incorpora la vomita, si tiene intolerancia. En esos casos no va a quedar otro tipo de posibilidad. Bueno, los brotes agudos de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa requieren como una visión un poquito especial. En el brote agudo, para lograr remisión, se comparó un tratamiento con corticoides versus nutrición enteral. Se hizo dos grupos y se compararon a hacer un grupo tratamiento con corticoides y otros con nutrición enteral que tuviera fórmulas poliméricas o fórmulas elementales. ¿Cuál de estos dos grupos anduvo mejor? Estuvo mejor el grupo con corticoides. 80% de mejora frente a 60% de mejora. O sea, en el brote agudo es indicado, es recomendable la utilización de corticoides. El tratamiento con nutrición enteral es una opción si el corticoide está contraindicado o es riesgoso, por ejemplo, en niños que el corticoide pueda llevar a un retardo en el crecimiento, o en pacientes que tienen algún tipo de intolerancia o que han hecho un Cushing muy importante o que tienen una diabetes que se dispara muchísimo con la administración de corticoides o cualquier tipo de inconveniente en el cual el corticoide realmente tengamos que decir, bueno, no puedo utilizarlo, entonces ahí sí voy a utilizar segunda línea, que sería la nutrición enteral con fórmulas poliméricas o con fórmulas elementales. Primera opción, primer escalón, corticoides. Segundo, nutrición enteral con fórmulas poliméricas o elementales. En los brotes de colitis ulcerosa, la alimentación enteral es menos eficaz que en la enfermedad de Crohn para lograr una remisión. O sea que de estas dos opciones que nombramos, en la colitis ulcerosa utilicemos corticoides de entrada, sí o sí, o sea, elijamos corticoides más todavía porque la respuesta es más marcadamente favorable en el paciente que tiene colitis ulcerosa, respuesta al corticoide versus respuesta a alimentación enteral. Y esto es un poco lo que todos vemos. Todos sabemos que aquellos pacientes que están en un periodo de brote de colitis ulcerosa se utiliza tratamiento con corticoides por diferentes vías, por vía local, por vía sistémica, pero esto es como lo primero que tenemos que tener nosotros en la cabeza para pensar en ellos, por supuesto, a no ser que tengan una contraindicación fuerte. ¿Qué efecto beneficioso tenemos con la nutrición enteral? No se conoce bien por qué, cuál es el mecanismo de acción de la nutrición enteral por el cual puede provocar un efecto terapéutico primario en la enfermedad de Crohn activa y en la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, primariamente hemos visto, o se ha visto, que una nutrición enteral puede generar una
remisión de un brote agudo, una mejor evolución de un brote agudo, una menor cantidad de complicaciones del periodo agudo de la enfermedad. Por eso decimos un efecto terapéutico primario. Esto se ha visto. Se desconoce cuáles son los mecanismos por los cuales se llega a esto. Hay algunas hipótesis. Por un lado, algunos piensan que el descanso intestinal, con cambios en la flora intestinal y eliminación o reducción de la captación de antígenos alimentarios, el aporte de micronutrientes, la mejoría del estado nutricional y o el aumento de la absorción de sustratos, así como la reducción de pérdidas intestinales de proteínas, es un factor para generar este beneficio. Otros dicen que la disminución de la exposición a micropartículas inorgánicas de origen inflamatorio presentes en aditivos y colorantes podrían potenciar la inflamación mucosa. Si nosotros le hacemos una alimentación a estos pacientes, van a ser alimentación cuidada y, por supuesto, entonces no vamos a tener esta cantidad de micropartículas, al menos cantidad. Y finalmente, una tercera hipótesis dice que el mecanismo podría ser evitar que algunos alimentos, polioles y carbohidratos de cadena corta, que parecen aumentar la permeabilidad intestinal, estén en contacto con la pared del tubo digestivo, y entonces se podría pensar que si aumentan la permeabilidad son factores predisponentes para desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal o de enfermedad de Crohn, o para, digamos, que aparezcan más brotes, digamos, para llevar a reagudizaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, quiero dejar el concepto que en la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente en la colitis ulcerosa, en periodo de brote, la primera opción es el corticoide y la segunda opción es la nutrición enteral. Pero que de todas formas, con nutrición enteral, con una nutrición enteral ordenada, digamos, supervisada, se ha visto que el paciente puede evolucionar bien y puede remitir estos brotes. Cuando empezamos, al inicio de esta charla, cuando empezamos a hablar de soporte nutricional, o sea, de utilizar medidas para lograr que el paciente tenga una adecuada nutrición, cuando hablamos de esto, de entrada dijimos que lo que queríamos era evitar la mala nutrición o la desnutrición y las consecuencias a las cuales ésta lleva. La nutrición enteral es habitualmente la técnica de elección por vía oral, ya lo hemos dicho antes, por vía oral directamente, por sondas de alimentación o por otro tipo de accesos del tubo digestivo, como puede ser una gastrostomía o una yeyunostomía. O sea, nutrición enteral puede ser por la ingesta, puede ser a través de sonda o puede ser a través de algunos dispositivos como las gastrostomías o las yeyunostomías. Se la puede dar suplementando a la dieta normal, o sea, una dieta normal suplementada con una nutrición enteral, que es lo que se llama nutrición enteral parcial, porque hay una base de dieta normal y un suplemento. O en forma de nutrición enteral total, que es lo que nosotros vemos muchas veces cuando le ponemos a los pacientes a través de la sonda nasogástrica o a través de la yeyunostomía, los preparados, las bolsitas con los preparados ajustados a los requerimientos que tiene el paciente. Eso sería una nutrición enteral total, porque en su totalidad está calculado y está aportado a través de algún tipo de preparación los nutrientes que este paciente necesita. Este tipo de nutrición está contraindicada en la enfermedad de Crohn, cuando existen fístulas intestinales de alto flujo, cuando hay un hilio paralítico o cuando hay una obstrucción intestinal, cuando hay un cuadro de sepsis abdominal, que son de pacientes que por estar en sepsis están hipercatabólicos, o cuando hay una hemorragia digestiva grave, entonces el paciente por vía digestiva no puede incorporar nada. Entonces, estos serían las situaciones
asociadas a la enfermedad de Crohn que contraindican completamente la alimentación enteral. En la colitis ulcerosa está contraindicada cuando tenemos delante un megacolon tóxico, cuando tenemos un hilio paralítico, cuando tenemos una hemorragia digestiva activa, cuando tenemos una obstrucción intestinal o cuando tenemos una perforación intestinal. Obviamente que son todas situaciones que de suyo se desprenden, que no van a permitir una alimentación enteral donde haya un aporte que pase por el tubo digestivo. Si tengo un paciente que está en hilio, que está perforado, que está con una hemorragia digestiva en actividad, obviamente no voy a poder hacerle ningún tipo de alimentación enteral, ni parcial ni total. Ahí el paciente va a ir a la parenteral. Pero son claramente las contraindicaciones, que son parecidas entre una y otra, que quizás la única diferencia que tenemos que agregar es que en el Crohn, como son frecuentes las fístulas, pensar que si el paciente está fistulizado con una fístula de alto débito, no puede utilizar la vía del tubo digestivo. La nutrición entonces parenteral está indicada solo en el caso que no sea posible controlar las necesidades energéticos proteicas mediante la nutrición enteral o en caso que la misma esté contraindicada. También esto es algo que dejo escrito y que nombro porque me parece que nombrarlo nos lleva a fijarlo, pero que es una cosa que es una obviedad. ¿Cuándo voy a utilizar la parenteral? Cuando no puedo utilizar la enteral y cuando el paciente está en un déficit de necesidades energético-proteicas. Cuando el paciente se está desnutriendo y yo no puedo nutrirlo por vía enteral, voy a tener que usar la vía parenteral, obviamente. Pero cuando puedo utilizar la vía enteral, siempre la voy a elegir a la parenteral. Bueno, las indicaciones de tratamiento en la enfermedad de Crohn en el adulto serían, si yo tengo la fase activa de la enfermedad, cuando la enfermedad está en periodo agudo, hago nutrición, tratamiento con corticoides y nutrición enteral. Dijimos que el corticoide era lo que mejor resultado nos daba y nutrición enteral, a no ser que esté contraindicada, como dijimos antes, perforado, ocluido, bueno. La fase de mantenimiento, acá se aconseja utilizar nutrición enteral con suplementos nutricionales orales o a través de una sonda nasogástrica, en el caso que el paciente la tenga, o suplementos como vitaminas, solamente si existen déficit de vitaminas o de micronutrientes. En los periodos de remisión larga, remisiones clínicas largas, que se consideran remisiones largas cuando son mayores a un año, y en ausencia de déficit nutricional, no es necesario el aporte de vitaminas o de suplementos nutricionales. O sea que si el paciente está en fase de mantenimiento porque tiene una remisión clínica prolongada, un año o más, y está bien nutrido, este paciente no necesita ni un aporte extra de vitamina, ni un aporte extra de suplementos. Este paciente con una dieta por vía enteral bien armada va a estar perfectamente bien. Y hay una tercera situación que es la nutrición en el perioperatorio. Es eficaz en paciente con una desnutrición grave que requiere una intervención quirúrgica y que deberá la intervención quirúrgica, hay que tratar de postergarla hasta que el paciente se estabilice. Un poco como para resumir estas indicaciones de tratamiento, de cómo manejar el tratamiento de soporte nutricional en estos pacientes. Entonces, en el paciente con enfermedad de Crohn, si lo tengo en fase activa, elección, corticoides y nutrición enteral que puede estar suplementada por micronutrientes, por vitaminas, por suplementos.
En el caso que el paciente esté tan mal que no pueda recibir nutrición enteral, ya lo dijimos, va a tener que ir a una parenteral. Pero si podemos, elegimos esta. Cuando el paciente sale de la fase aguda o fase activa y entra en la fase de mantenimiento, si esta es una fase de mantenimiento prolongada y el paciente está bien nutrido, la alimentación es alimentación, obviamente, enteral, sin aporte de ninguna cosa más que lo que ofrece una dieta equilibrada. No necesita suplementos alimenticios, no necesita micronutrientes agregados, no necesita vitaminas agregadas. Y finalmente, si tengo un paciente con una enfermedad de Crohn que está en un periodo de evaluar una cirugía porque se ocluyó, porque tiene alguna complicación que va a requerir pensar en la posibilidad de una cirugía, ese paciente posiblemente esté desnutrido, muy posiblemente esté desnutrido. Es responsabilidad nuestra corregir esa desnutrición e intentar por todos los medios que el paciente no vaya a quirófano desnutrido. Un paciente con enfermedad de Crohn que va a quirófano ya es un problema. Si encima va desnutrido, doble problema. Así que en la medida de lo posible, todos estos son, por supuesto, recomendaciones que como todos somos médicos, sabemos que son recomendaciones que vamos a aplicar en la medida que podemos. Siempre hay excepciones, pero pensemos el camino ideal. Si después no lo podemos transitar, utilizaremos los alternativos. Tratemos siempre de lograr que el paciente con enfermedad de Crohn que va a ir a una cirugía, que vaya con el mejor estado de nutrición posible. Obviamente, si está desnutrido e hizo un abdomen agudo, hizo un ilio, y mucho no vamos a poder demorar la cirugía. Pero sepamos que esa mala nutrición es un factor serio de mala evolución, de empeorar la evolución, de morbimortalidad, de que aparezcan complicaciones, sepsis. Tratemos de estar muy atentos al estado de nutrición de este paciente. En el caso de colitis ulcerosa, en los brotes agudos de colitis ulcerosa, la nutrición enteral no es tan eficaz como en la enfermedad de Crohn en términos de remisión de brote. Recuerdan que habíamos dicho que sin conocer bien por qué, se sabe que la nutrición enteral puede colaborar a la remisión del brote en una enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa esto no se ve. O sea, sabemos que la nutrición enteral puede ayudar a la remisión de un brote agudo de enfermedad de Crohn. No sabemos bien por qué mecanismos, hay algunas teorías, como comenté recién. No sabemos bien cuál es el mecanismo, pero sabemos que esto puede pasar, pero esto no pasa en la colitis ulcerosa, lamentablemente. Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos estado conversando hasta ahora, como para tratar de afianzar algunos conceptos. Creo que los conceptos de nutrición en el paciente hospitalizado son bastante novedosos para nosotros. Creo que no siempre es un factor que tengamos en cuenta. Por lo tanto, me parece muy útil para todos que cerremos cada uno de los temas con algunos ítems a fortalecer. En resumen, entonces, con lo que tenga que ver con enfermedad inflamatoria intestinal, existen múltiples causas de desnutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se encuentra desnutrición en más del 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn y entre un 20 y 60% de los pacientes con colitis ulcerosa. Recomendamos entonces el screening nutricional para estos pacientes. La desnutrición en ellos es capaz de generar, de provocar múltiples consecuencias desfavorables para la evolución del paciente. Múltiples consecuencias, múltiples complicaciones que van a ser desfavorables y que van a
ensombrecer la evolución. En el brote de enfermedad de Crohn, elegir corticoides como primera opción, segunda línea reposo digestivo más alimentación enteral. En el brote de la colitis ulcerosa, la alimentación enteral no es tan efectiva. Creo que esto es lo que comenté antes y lo vuelvo a reforzar como concepto, porque por ahí están medio cansados y no. La verdad que quiero que se lleven esto en la cabeza. Cuando yo tengo una enfermedad de Crohn en brote, primera opción es corticoide y alimentación enteral. Se ha visto que en algunos pacientes la alimentación enteral funciona como recurso terapéutico para limitar el brote. En el brote de la colitis ulcerosa, esto no es tan efectivo, no se ha visto de la misma manera. Acá utilizamos corticoides. La alimentación enteral está contraindicada en la enfermedad de Crohn cuando hay fístulas de alto flujo, cuando hay ilio paralítico, sepsis intraabdominal, hemorragia digestiva grave y activa. En la colitis ulcerosa, cuando hay un megacolon tóxico, cuando hay un ilio paralítico, hemorragia digestiva activa, obstrucción intestinal o perforación intestinal. La nutrición parenteral está indicada solo en el caso de no ser posible controlar las necesidades energético-proteicas del paciente o en el caso que esté contraindicado la alimentación enteral. Bueno, y ahora me gustaría abrir un poco la charla a las preguntas y a los comentarios que todos ustedes puedan tener. Margarita, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, muy linda tu charla, muy concreta y con ejemplos muy claros de la importancia de la nutrición en diferentes patologías en fin, del abdomen y del metabolismo, como son la enfermedad inflamatoria intestinal y las enfermedades del hígado. Margarita, hasta que los... A ver, ya te están haciendo unas preguntas los alumnos. Yo voy a inaugurar las preguntas diciéndote, en enfermedades concretas del hígado, suponete en pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria aguda del hígado como una hepatitis, ¿vos qué le recomendarías? Es decir, ¿tiene utilidad en ese momento hacer algún cambio en la dieta? En alguna época se decía que las hepatitis había que darle enfermedades ricas en hidratos de carbono, etcétera. ¿Hay alguna recomendación en ese? Por ejemplo, te doy 3 ejemplos. 1, la hepatitis aguda; 2, en el hígado graso; y 3, ponele en la cirrosis con encefalopatía. ¿Vos qué le recomendarías en cada una de esas situaciones diversas? Son 3 escenarios bastante distintos. Sí, muy diferente. Sí, el paciente que tiene una hepatitis aguda, una hepatitis viral aguda, que la está cursando bien, digamos, que no está siendo una hepatitis y un fallo hepático agudo, ¿no es cierto? Que Sí. la está cursando tranquilo. Es cierto que previamente se utilizaba la recomendación de que el paciente hiciera una dieta rica en hidratos de carbono, porque se pensaba que el hidrato de carbono como tal era una fuente fácil de energía y fácil de metabolizar para un hígado que estaba en este caso inflamado. De lo que se sabe actualmente es que si el hígado tiene un proceso inflamatorio agudo, como el de una hepatitis, pero no tiene alteración en su funcionalidad, es un hígado que está funcionando bien, que los parámetros de laboratorio, de RIN, de albúmina, están dentro de los rangos de normalidad, la recomendación sí va a ser
la abstinencia de alcohol, que eso lo puse creo que en una de las primeras diapositivas. Para todos Sí. estos casos, la recomendación va a ser la abstinencia de alcohol, pero mantener una dieta proporcionada, como en cualquier individuo, con aporte de lípidos, de proteínas y de hidratos de carbono y de vitaminas normales de las que aparecen en los alimentos, no de un aporte especial. O sea, que si tenemos un paciente con una hepatitis aguda que no está complicado, la alimentación que tiene que hacer es la alimentación de siempre. Por supuesto que no se va a matar comiendo McDonald's todos los días. Eso no lo tiene que hacer ni el que tiene la hepatitis ni ninguno. No, Este, apetito, por otra parte. El signo de la enfermedad del hígado es la anorexia, así que seguramente no claro, va a comer esas cosas. claro. Pero no es que no se recomienda ponerle una dieta estricta, porque después lo que se ve con esto es que los pacientes empiezan a desnutrirse porque no comen, porque no les gusta la dieta que se les dio. Claro. Lo que sí se recomienda suspender la ingesta de alcohol. En el segundo planteo, Jorge, que sería el de una paciente con un hígado graso, con una Ujú. esteatosis hepática, no con una esteatohepatitis, con una esteatosis hepática, la recomendación es la dieta que vaya a corregir la causa que llevó a esa esteatosis. El paciente que tiene una esteatosis hepática no alcohólica puede ser un diabético, un dislipémico, un síndrome metabólico. Entonces, la dieta para este paciente es la dieta de la enfermedad de base, de aquello que lo ha llevado a tener una esteatosis. Y finalmente, si el paciente tiene una cirrosis, que ya sería una enfermedad hepática crónica, complicada con una insuficiencia hepática o con una encefalopatía, ahí sí las pautas que yo puse de elección de qué tipo de proteínas vamos a utilizar. No vamos a utilizar las proteínas de origen animal, vamos a utilizar proteínas derivadas de lácteos o derivadas de origen de legumbres o vegetales, de otro origen diferente a las animales, porque el paciente necesita proteínas. Lo que necesita es una calidad diferente de proteína, pero proteínas necesita, porque si no le ponemos proteínas, se funde, Claro. como dijimos, su masa muscular, sobre la cual no me canso de hacer hincapié, no me canso de insistir sobre la enorme complicación que es en estos pacientes la sarcopenia, porque es un músculo que está hipotrófico, debilitado, que ha perdido masa y por lo tanto no cumple con las funciones metabólicas que el músculo tiene. Entre ellos, regular los niveles de amoníaco. Por lo tanto, al no regularlos, el nivel de amoníaco empieza a subir y no le ayuda para nada, no le ayuda para nada. Entonces, un poco esto sería la idea. Si la hepatitis viral común y corriente evoluciona mal hacia una encefalopatía, por supuesto, el paciente cambia de categoría y entra en categoría de paciente con encefalopatía, paciente agudo. ¿No es cierto? Pero creo que esto, no sé si Sí, queda claro perfecto. el Está concepto. correctísimo. Acá la doctora Pinedo te pregunta con qué frecuencia se aconseja dar la vitamina K y o los demás micronutrientes. La vitamina K va a depender, como yo traté de mencionar mientras lo decía, va a depender un poco de si el paciente tiene componente de colestasis, de estasis, de obstrucción de la vía biliar o de obstrucción intrahepática, que hace que no absorba correctamente las sales biliares y no pueda sintetizarla. Entonces, en ese caso, se administra vitamina K, se hace normalmente por un mínimo de 3 días y se va evaluando a través del dosaje de los factores de coagulación. En el caso que el paciente no tenga ningún nivel de obstrucción
y que el déficit de vitamina K sea por falta de síntesis de factor de coagulación, esto va a ser más difícil. El resultado va a ser menos bueno, Ujú. o más malo, no sé cómo decirlo mejor. Pero de todas maneras, no le va a generar un daño el aporte al paciente y es recomendado hacerlo. No esperemos tan buenos resultados como cuando hay una obstrucción. Sepamos que no los vamos a tener, no va a responder tan bien, pero está recomendado de todas formas hacer el intento, digamos. Con respecto al resto de los micronutrientes, lo que eh, más vamos a utilizar, todos vamos a utilizar en un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, vamos a utilizar reposición de complejo vitamina B, y esto lo vamos a hacer en forma diaria. La vitamina B difícil que llegue a cifras que le resulten de toxicidad al paciente. Diferente es la vitamina A y la vitamina D, que sí pueden llevar a cifras de toxicidad, y estas se van a ir reponiendo dependiendo de los valores de laboratorio que tenga el enfermo. ¿Mm? Perfecto. Exacto, sí. En general, el paciente, cuando uno le aporta micronutrientes o vitaminas, lo que el enfermo no requiere lo elimina, digamos, por Claro. orina, por el caso típico de la vitamina C. Pero como vos decís, hay algunos que suben la concentración y pueden ser tóxicas. Sí. Acá una doctora, claro, si bien escapa un poco al tema de la nutrición en sí mismo, una doctora, a ver, o no veo bien si es doctora o doctor, te pide, dice, vía de administración de corticoides, dosis la más recomendada, oral o endovenoso en colitis ulcerosa. Es La una vía pregunta que de excede un poco lo que vos hablás, pero bueno, si querés le podés responder. Bueno, sí, pero está bien. Digamos, la vía de administración va a depender del cuadro clínico que tenga el paciente, de cómo sea la reagudización de esa colitis ulcerosa. Es bastante frecuente la vía local, a Claro. través de corticoides en forma de microenemas o supositorios, que Ujú, resultan bastante exitosos ujú. al estar en contacto directamente con la pared del intestino. Recordemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad que arranca desde el recto para arriba, Claro, y, y entonces en general se usa mucho esta vía, eh, porque da buenos resultados verdaderamente. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar? Dependiendo de la evolución del paciente. Se puede utilizar también la vía oral o se puede utilizar combinada. La vía endovenosa es raro tener necesidad de utilizarla, a no ser que el paciente esté muy comprometido, que no pueda tolerar ninguna de las otras dos vías, porque claro. es cierto que la vía transrectal puede generar irritación si la zona está muy inflamada. Al principio puede inclusive ser irritativa. Entonces, si el paciente está muy comprometido, se puede utilizar la vía endovenosa, pero si no, yo diría que la primera elección es la vía local, a través de corticoides en forma de supositorios o de enemas. Perfecto. Acá te dicen por cuánto tiempo se utilizan los corticoides. Bueno, es un poco lo que vos dijiste, pero si querés aclararlo de nuevo, ¿por qué tiempo se dan corticoides en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn? Muy variable, sobre todo en colitis ulcerosa, que es donde más se usa. Muy Claro, variable es el tiempo, y el tiempo está ajustado a, a la evolución del paciente. A ver, nosotros somos clínicos, ¿no es cierto? Pensemos como si fuera un paciente con una enfermedad autoinmune. ¿Cuánto tiempo le damos corticoides? Depende de la claro, evolución. claro. Entonces, acá es lo mismo. Dependiendo de cómo venga la evolución del paciente, puede ser semanas, puede ser en algún momento cuando el paciente se estabiliza, puede hacerse un tratamiento discontinuo, o sea, no todos los días, sino empezar a utilizarlo cada 2 días o 2 veces en la semana para ir
disminuyendo la dosis y viendo la respuesta del paciente. Pero no es que hay un tiempo, que no es que yo digo, se puede usar una semana y no más. Se usa mucho tiempo, se puede usar, dependiendo de cómo va la evolución. Claro. Y siempre poniendo en la balanza las ventajas y los inconvenientes de los corticoides, porque los corticoides son bárbaros, pero también nos dan dolores de cabeza. Sí, claro, claro, exactamente. Acá una doctora te pregunta, ¿estos corticoides asociados a mesalazina? Sí, bueno, ese es el tratamiento justamente de la Sí, enfermedad inflamatoria intestinal. sí. Eh, a ver, yo invito a los doctores Falasco, a Silvia, a Miguel, si quieren hacer una pregunta para Margarita. Y yo te voy preguntando, Margarita, cuando vos hablas del aporte de fibras cuando hay diarrea en la enfermedad inflamatoria intestinal, en concreto, ¿qué tipo, por un ejemplo práctico, qué dieta le das en concreto? Hola, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones, Margarita. Realmente ha sido muy lindo escucharte durante estas 2 horas. Hola Bueno, Miguel, contestá buenas que yo tardes. tengo ahí, te quiero hacer una preguntita. Bueno, son fibras especiales que se manejan, se llaman fibras solubles, Mm, que se manejan a nivel de los preparados que manejan los nutricionistas, ujú. así como como hay preparados de aportes determinados, hay un tipo de fibras que no son fibras de consumo alimentario, sino que son provistas, digamos, a través de un recurso farmacológico, que se llaman Farmacológico. fibras solubles, que son, como yo traté de poner el ejemplo, como si fuera una esponja, que se chupa el líquido. Ujú. Le da Perfecto. un formato, le da un mejor formato a la materia fecal y saca líquido de adentro de la luz intestinal. ¿Tiene un rol Margarita, la colestiramina? Perdón, para terminar, ¿tiene algún rol la colestiramina en ese tipo de diarreas asociadas a la enfermedad inflamatoria, como en otro, como en el síndrome de asa corta, por ejemplo, o no? Sí, y sí, sí, también puede ayudar de la misma manera que ayuda en el síndrome de asa corta, en las diarreas de los pacientes colecistectomizados, post-colecistectomía y ese tipo de cosas, puede ayudar. Lo que tiene la colestiramina es que se une a las sales biliares. Ujú. Entonces, lo que evitaría sería el efecto irritante de las sales biliares sobre la pared del tubo digestivo. Perfecto. Miguel, Sí, Margarita, yo viste que hoy están muy de moda los probióticos. ¿Viste? Los probióticos en la prevención de la encefalopatía hepática, los indicás, mismo en la enfermedad inflamatoria intestinal cuando no están en brote. ¿Qué rol le das Sí. a los probióticos en este tipo Y, de enfermedades? y una de las teorías que tratan de explicar por qué un paciente con una enfermedad de Crohn en brote puede mejorar con una alimentación enteral es porque esta alimentación le puede ayudar al desarrollo de probióticos. Yo creo que los probióticos son una puerta abierta a un montón de situaciones interesantes. Creo que pueden ayudar mucho. Quizás todavía no tenemos demasiados estudios sólidos que nos digan si efectivamente la administración de un probiótico puede resolver, que pueda ayudar, puede ser, que pueda resolver definitivamente. Hay estudios que son contradictorios tanto con estas enfermedades como con otras enfermedades del tubo digestivo, con el síndrome de intestino irritable, que si sirve el probiótico o no sirve. Hay algunos estudios que dicen que sí y otros estudios que dicen que ni ayuda ni deja de ayudar, no colabora, pero tampoco daña. Yo creo que nos falta todavía conocer más del resultado de los probióticos en estos pacientes. Uno debería pensar que en una mucosa que está tan irritada como la de un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, el probiótico debería ayudar. Pero no hay estudios, digamos, definitorios con esto.
Y en el cirrótico, con la asociación, por ejemplo, con la lactulosa para la prevención de la encefalopatía hepática, los administrás, los sugerís que se administren. Sí, porque además ahí lo que tiene que ver es con el equilibrio, con la absorción del amoníaco y todo lo demás. La lactulosa, con evitar mantener la materia fecal mucho tiempo en el tubo digestivo y por lo tanto aumentar el ciclo enterohepático. Entonces ahí la lactulosa colabora un montón, la usamos para los pacientes con enfermedades, con cirrosis desde siempre, y los probióticos ayudan a lograr un mejor equilibrio dentro de la luz del intestino. Bárbaro, Margarita. Silvita, ¿alguna pregunta? Ahora te pregunto yo, Margarita. Sí, primero felicitaciones porque excelente toda tu disertación. En cuanto al hígado graso, ¿no? El rol de aconsejar, por un lado, la dieta mediterránea y por otra parte, en aquellos pacientes que ya tienen esta esteatohepatitis, la utilidad, quién sabe, de administrarle vitamina E o pioglitazona. Claro. No sé tu experiencia. Los pacientes que tienen la esteatosis, solo la esteatosis sin esteatohepatitis, como comentábamos recién, la idea es ir a corregir lo que ha generado esta esteatosis. La dieta mediterránea puede ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen un síndrome metabólico, en pacientes que tienen hiperhomocisteinemia, que tienen, ¿cómo se llama?, dislipemias, puede ayudar. Es muy interesante pensar en la pioglitazona en los pacientes con esteatosis. La verdad que es muy interesante. La pioglitazona es una medicación que yo la veo como que actúa muy fisiopatológicamente a nivel del hígado. La verdad que es interesante. En lo personal, yo he tenido buenas experiencias con la pioglitazona, utilizándola con todos los cuidados que implica por todas las advertencias que ha tenido la pioglitazona a nivel de los europeos, de Estados Unidos, pero eligiendo el paciente, para mí la pioglitazona es un fármaco que es como que ayuda a corregir el origen del problema. Puede ser útil, puede ser muy útil. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No sé si es la misma experiencia que tenés vos. Nosotros, o sea, uno en todo lo que es hígado graso no alcohólico es lo que se dice en estos momentos, que es lo que puede dar mayores resultados para evitar la progresión, ¿no?, a la cirrosis, como vos dijiste, con todos los miedos que uno tiene de aceptar que incluso en no diabéticos hay que darla, ¿no? Por eso te preguntaba tu experiencia. Uno con temor la pone. Claro, pero lo que pasa es que el hígado graso es una patología en este momento, yo creo que en la experiencia de todos, tan frecuente, tan común, que la verdad que preocupa. Y no siempre corrigiendo el valor de glucemia, corrigiendo el valor de triglicérido, de colesterol, no siempre llegamos a poder corregir este hígado graso y es relativamente frecuente encontrarnos con que de la esteatosis se transformó en una esteatohepatitis. Entonces tenemos que estar con 20 ojos siguiéndolo, porque este paciente puede terminar en una cirrosis y en un hepatocarcinoma. Matilde, ¿querés ¿querés hacer que va a ser la primera causa de trasplante hepático? Claro. Sí, ya lo es en varios países. Mm. Mati, ¿alguna pregunta querés hacer? No, quería completar sobre los probióticos y la hiperamoniemia, que se da en si sirven, si no sirven. Bueno,
interesante lo que dice Margarita sobre eso, porque yo insistiendo sobre lo que hablamos, los aminoácidos que tiene la cadena lateral, que no es aromática, que son abiertas, tienen el hidrógeno, está muy lábil, va de un lugar a otro. Y la lactulosa te toma esas bacterias que el microbioma intestinal está alterado ahí, ¿viste? Entonces parece que los probióticos ayudarían a que esos aminoácidos larguen el hidrógeno, se lo metan, la lactulosa lo agarre y después lo elimina como cloruro de amonio en la orina. Parece que lo único que estaría un poco demostrado es que los probióticos que ayudarían, como dijiste vos, a los aminoácidos de cadena lateral abierta, no aromáticos. Parecería que eso es lo único que estaría demostrado con la lactulosa y con los probióticos que hacen eso. De todos modos, con la experiencia que yo tuve, no sé, el doctor Mercado no se va a acordar, hace muchos años, la glutamina entra en estos procesos. Pero se dejó de usar porque se vio, mira vos qué cosa, ¿no? En la clínica, que aumentaba mucho la glutamina, pero no se condecía con el coma hepático de la cirrosis. Entonces se dejó ya de dosar como pronóstico la glutamina. Interesante que yo la dosaba. Me hacían dosar en el hospital la glutamina en el líquido cefalorraquídeo y me acuerdo de un trabajo muy lindo que hicimos, pero no aumentaba. Parecía que los aminoácidos de cadena lateral ramificada con los probióticos ayudarían a disminuir el amoníaco que trae el coma hepático, ¿no? O el precoma hepático. Un poco con lo que decía Miguel, ¿no? Es todo un circuito ahí, un barullo con los probióticos y el amoníaco que todavía no está todo resuelto. Era la época de los falsos neurotransmisores, ¿te acordás, Matilde? De los falsos neurotransmisores. Tal cual. Así es. Una doctora te pregunta, Margarita, también no tanto relacionado con lo que vos hablaste, pero sí es interesante en el cierre de la colostomía, con la reconstrucción del tránsito intestinal, ¿qué tiempo hay que esperar para reiniciar una alimentación y cómo se reinicia la alimentación en estos pacientes? Si hay alguna salvedad que hay que decirle, alguna prohibición o algún consejo para que reinicien la alimentación de los pacientes que tienen, digamos, reconstituido el tránsito digestivo. Esto tiene que ver con los conceptos de los últimos años con respecto a la realimentación y las cirugías, que se hacen mucho más precoces, o sea, la realimentación en posoperatorio se hace mucho más precozmente ahora de lo que se hacía antes. En cuanto el paciente que hizo un cierre de colostomía tiene tránsito intestinal, o sea, tiene ruidos y recupera su motilidad intestinal, su tránsito normal, reinicia la alimentación. Reinicia la alimentación, por supuesto, primero con líquidos, en las primeras horas con líquidos y después con una dieta blanda y evaluando la tolerancia y evaluando la evolución que va teniendo, pero el concepto es que lograr que se pueda realimentar por vía oral lo antes posible está en directa relación a su mejor pronóstico, a su mejor evolución. Lograr que el paciente tenga el paciente que tiene un cierre de colostomía tiene como riesgo una dehiscencia o alguna complicación de ese tipo. Claro. Lograr que esté bien nutrido va a evitar ese tipo de complicaciones. Por supuesto que un paciente que va a cierre de colostomía normalmente es un paciente que va a una cirugía programada. Tiene que ir muy bien nutrido a la cirugía programada, muy bien nutrido. Y esto como concepto para cualquier tratamiento quirúrgico que sea, digamos así, en un segundo tiempo, tienen que estar los pacientes muy bien nutridos para evitar complicaciones de dehiscencias, de fístulas, de infecciones y por supuesto de todo lo que sean complicaciones que van a hacer que la evolución del enfermo sea peor. Yo creo que el concepto de este módulo que estamos llevando adelante con Matilde es un poco novedoso
con respecto al trabajo de los internistas y de los clínicos en general, porque creo que lo importante que quizás tendríamos que conseguir sería que quedara la conducta en cada uno de nosotros de tener presente que así como los pacientes cuando se internan se les evalúa el laboratorio, se les toma la presión, se les mira la temperatura todos los días, deben estar evaluados desde el punto de vista nutricional en forma sistemática. Sistemáticamente tienen que estar evaluados de forma nutricional, hay que incorporar una planilla a la historia clínica para tener la evaluación nutricional y tenemos que entrenarnos todos en tener esta evaluación hecha, que a veces no es fácil dependiendo de las patologías, porque si el paciente, cuál es el peso real, cuál es el peso en seco, si tiene citis, si tiene edema, si es una insuficiencia cardíaca que está llena de líquido. Con todas las dificultades que tiene a veces llegar a la valoración nutricional, pero tenemos que ir detrás de ese tema, de lograr una valoración nutricional sostenida, hacerla y volverla a hacer semana a semana para detectar precozmente cuando ese paciente empieza a desnutrirse, porque se empieza a desnutrir y se empieza a complicar. Es un signo vital más. Exacto, exacto, que quizás no se tome todos los días, que quizás se tome semanalmente o cada 10 días, pero que hay que incorporar el hábito de considerarlo. Perfecto. Acá un doctor te dice, bueno, muy buena la charla, ¿dónde puedo buscar más información sobre la enfermedad de Crohn y la nutrición enteral total junto al uso de corticoides? Te dice. Bueno, a lo mejor ustedes le pueden dar bibliografía después cuando termine este módulo, ¿no? Sí, Pregunto. sí, tengo bibliografía que estaba en algunas diapos más abajo, que se las podemos pasar como para que... Bibliografía. Sí, Perfecto. como para que la tengan. La vamos a pasar. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Silvia, Miguel? No, yo creo que ha todo sido muy muy completo. completo. Dice, en la enfermedad inflamatoria intestinal para aquellos pacientes que ya se encuentran con inmunomoduladores, ¿se agregan aún así corticoides y modificadores de la dieta en los episodios agudos? ¿Cuánto tiempo se recomienda continuar? Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando de todo este tiempo, Margarita, ¿no? Pero acá, creo que te pregunta el doctor si un paciente está con Inmunomoduladores. con azatioprimo, cualquier cosa, y que hace un brote, vos Isotropina. claro, vos le indicás corticoides y la alimentación como para paliar ese brote. Sí, seguro, sin duda. Si el paciente viene con inmunomoduladores y hace un brote es porque la modulación de su inmunidad se quedó corta. Claro. O sea, necesita algo más y algo por un mecanismo diferente, que no sea, o sea, no más de lo mismo, sino un camino diferente para tratar de frenar el brote, ¿no es cierto? Los brotes en estos pacientes pueden ser devastadores, porque el paciente se desnutre, el paciente cuesta mucho después recuperarlo, le genera una calidad de vida pésima, la verdad que a veces le da dolor, después se pueden sobreinfectar. Los brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal pueden ser situaciones graves de verdad. Sí. Así que sí, se les hace corticoides. Sí, perfecto. Por eso es muy importante que anoten toda la alimentación que vienen haciendo, porque generalmente muchas veces hay algún alimento que es el desencadenante del brote. Es muy importante hacer hincapié en eso, sobre la alimentación que están haciendo todos los días, tratar de registrarlo todo y ahí poder detectar a veces cuál fue el desencadenante del brote. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, doctores, ¿les parece que demos por finalizado el día de hoy y seguimos el martes que viene? Bárbaro. Así es. Matilde, gracias. Silvia, gracias. Nos van a ver a los dos. Nos van a ver a las 2 el martes que viene. Me parece muy bien. Margarita, muy agradecidos, lindísimo
lindísimo el día que nos hiciste pasar. Un beso grande. Gracias a todos, gracias y buenas Chao, chao. noches. Buenas Hasta noches. luego. Muy lindo, Nos vemos. Marga. Nos vemos el martes que viene. Hasta Nos luego. vemos, nos vemos.